Buenas noches, ingeniero. Voy a explicar la unidad 5, el tema de análisis vectorial. Y bueno, aquí preparé algunas diapositivas. Explicar de los ejemplos que nos proporcionan en clases. Yo soy el estudiante Jorge Aramayo Cáceres, su persona, ingeniero Ariel Aguilar Durán. Y bueno, ¿qué son las integrales de línea? En un campo vectorial es una función que asocia a cada punto del plano o del espacio un vector. Un ejemplo de campo vectorial sería la velocidad del viento. En cada punto de la Tierra, la velocidad se expresa no solo con un valor, sino con una dirección en la que sopla el viento. Los campos vectoriales son un concepto de la física, de la matemática, que sin ellos no se podría entender otras áreas, ¿no? Como el electromagnetismo, la óptica o ramas más avanzadas de la física como la gravitación o la mecánica cuántica. Otros ejemplos de campos vectoriales podría decirse que son en un eje de coordenadas las direcciones que toman los puntos, ¿no? Y para entender estas podemos decir que se hacen gráficos y que hay un eje X, un eje Y y un eje Z. Y bueno, las gráficas se obtienen mediante trazas con curvas y que estas con curvas de nivel. También vamos a analizar lo que son las integrales de líneas, las derivadas parciales y bueno, de igual forma nos va a interesar analizar punto por punto qué es lo que respecta al análisis vectorial. Bueno, vamos a pasar y vamos a continuar con qué son integrales de línea. Bueno, las integrales de línea en matemáticas, una integral de línea es aquella integral cuya función integral es evaluada sobre una curva. Eh, Se puede decir que una integral de curva puede ser curvilínea o de trayectoria. También son usados el contorno. Este término es para integrales de líneas en planos complejos. En planos tridimensionales ya se puede decir que no son utilizados. Las integrales de línea, los grupos vectoriales, se pueden dar en el plano, en el espacio, en caminos abiertos o cerrados. ¿Cómo es una curva abierta? Bueno, una curva abierta, como el ingeniero nos explicó en clases, es de esta forma, en la que hay un eje X y un eje Y. Aquí hoy tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y, ¿no? Entonces, va a haber una curva abierta cuando el campo vectorial empieza desde el punto cero o el eje del X y va así, es decir, no cierra y toma unos puntos, ¿no? Acá puede ser un 2 y acá otro. Y otro que nos explicó el ingeniero en clases es el de la curva cerrada, que pueden ser figuras geométricas como una elipse y curva cerrada. Y también hay lo que son las curvas cerradas complejas, que son como una curva cerrada y sobre otra curva encima, es decir, una curva y otra curva. Bueno, perdón por no graficarlo de mejor forma. Bueno, vamos a pasar otra vez a las integrales de línea. Eh, Está grabando. Vamos a revisar que esté grabando. Eh, sí, sí está grabando. Bueno, continuamos. Las integrales de línea. Ejemplos prácticos de la aplicación de las integrales de línea pueden ser en el cálculo de la longitud, una curva en el espacio, en el cálculo del trabajo, pueden ser
se puede realizar para mover algún objeto o a lo largo de una trayectoria, ¿no? En la mecánica puede ser para que los cuerpos, a qué dirección es que se mueven, ¿no? Eh, los campos así que actúan sobre el mismo. Bueno, vamos a ver qué es una integral de línea en un campo escalar continuo y acotando o bueno, agregando a qué es lo que son las integrales de línea, se evalúan a funciones escalares de variable vectorial definida en un camino dado. Es decir, las integrales de línea en un determinado camino son las que recorren hasta qué punto van. Es decir, en este gráfico, una integral de línea puede llegar bien hasta acá y ese es el camino dado que está tomando la integral, o bien puede llegar hasta acá y ese también es otro camino dado que se lo está tomando como el camino de la integral, en donde la integral va a ser f de x y es de c. Bueno, continuamos. Bueno, las integrales, hay dos tipos de integrales, eh, por lo que nos muestra el ejemplo de acá. Tenemos las integrales de un campo escalar continuo y las integrales de un campo vectorial continuo. Bueno, las integrales de línea de un campo escalar continuo, sea A alfa igual a coma B igual a R sub n, una curva C1 y F Rn igual a equivalente a R, es un campo escalar continuo. La integral de línea de F a lo largo de A se define como integral de alfa f de alfa igual a integral de b sub a f alfa entre t y bueno, por lo tanto, podemos decir que se está calculando la integral en un dominio de definición de un parámetro. No entiendo muy bien esta parte, pero se define una curva, ¿no? Y como en el ejemplo que había explicado en Paint, se define una curva y esa se evalúa del campo escalar a la curva multiplicado por el módulo del vector de la tangente a la curva. Ya. Bueno, pasamos a otro que son las integrales de línea de un campo vectorial continuo. Bueno, se define la integral de línea de un campo vectorial continuo f, Rn a lo largo de A, B, R sub n, una curva C1 como en el ejemplo de acá se puede apreciar. Integral de AF de A igual a integral de B sub AF y AT por A prima del T de T. Bueno, aquí se calcula la integral con el dominio de definición del parámetro que define la curva eh, P conjunto de AB del producto escalar del vector tangente a la curva, por tanto la integral dará un escalar. Y bueno, esto se determina como una notación común que se usa sobre todo en la física o en la ingeniería y sobre campos vectoriales. Y bueno, este es otro ejemplo que tenemos acá. También hay lo que son las integrales, las propiedades de las integrales de línea. ¿Qué son las propiedades integrales de línea? Es algo que vamos a ver acá, pero como previo, podemos decir que son las funciones escalares y de variable vectorial, como en clase habíamos visto, el ingeniero nos explicó, sea x, y pertenecientes a eje o a G, a F y x, y pertenecientes a eje, la constante va a ser K sobre R. Entonces, tenemos un ejemplo en el que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, continuamos con la explicación de las propiedades de las integrales.
Y sabemos que por la sección las integrales de línea son funciones de valor real, campos escalares y que nos dan una dirección en la que se toma la integral. Ya. Continuando, podemos decir, un momento, por favor, los apuntes, por favor. Bueno, podemos decir que eh, hay una función de valor real, que son los campos escalares. Entonces, esta invierte la dirección en la que se toma la integral a lo largo de una curva, pero esta no cambia el valor de la integral de línea. Sin embargo, para las integrales de línea de campos vectoriales, el valor sí cambia. Para ver esto, podemos decir que f sub xy igual a pxy está tomando el vector y está tomando esos valores, ¿no? Y el vector j está tomando el valor de xy igual. Es un campo vectorial con p y funciones en q. Bueno, no entiendo muy bien esta parte, creo que está más explicada, mejor explicada en el documento del ingeniero. Pero no se deja de ser que esta es una curva parametrizada por x igual a x t, y igual a y es t, a mayor o igual a t y mayor o igual a b, con un vector de posición t en el que xt es igual a i más y, t y j. Usualmente se abrevia esto diciendo que c es igual a rt, xt, y yt y j. Y es una curva suave. Y sabemos que la curva atravesada en este sentido contrario se parametriza por x igual a x, a más b menos t, y igual a y, a más b menos t igual a t, b. Entonces, para lo cual se nos viene a dar este resultado. Y para integrar las integrales de línea se tiene lo que son las fórmulas. Estas para eh, tomarla, como había mencionado, una integral de curva. Y por eso ponemos la integral de línea, integral C. Esta nos viene trabajando la integral sobre una línea o sobre una curva de acuerdo a la función. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Mm, Acá tenemos un ejemplo en el que nos pide evaluar la integral C de x2 más y2, x cuadrado más y cuadrado de x, más 2xy de línea del ejemplo con la curva C igual a xt, y igual a 2t, 0 mayor o igual a t mayor o igual a 1, donde t va a ser seno de u sobre 0. Bueno, voy a tratar de explicar esto de la siguiente forma. Ya. A una curva continua y sin puntos, una curva que, bueno, se puede decir que es directa o va hasta cierto punto, se la tiene que expresar o se puede dar expresando o viene siendo una curva explícita. Entonces, por lo cual y igual a f de x tiene por parametrización y igual a, b r cuadrado. Bueno, o también a una curva continua, como habíamos mencionado, una curva que llega hasta un cierto punto más alto, y también sin puntos múltiplos se la llama curva simple o de Jordan. Para explicar la resolución, se tomaba varios ejemplos de curvas y se utiliza la parametrización y se utiliza la fórmula de y0 y con 2pi igual equivalente a r cuadrado.
YT es equivalente a coseno de T, seno de T. Y corresponde a la circunferencia unidad que en explícitas viene dada por x2 más y2 igual a 1. Y notemos que se trata de una curva cerrada, puesto que y0 es igual a y2pi. Bueno, en el ejemplo que podemos apreciar en las diapositivas se puede ver que nos está dando que x igual a seno u, y2 seno igual a u y 0 mayor o igual a u mayor o igual a pi sobre 2. Se viene a dar como altura la función correspondiente fc, integral c de x 2 más y cuadrado de x más 2x de y. Y tenemos que utilizar eh, la integral de línea, esta, ¿no? C. Y sobre eso vamos a trabajar la integral sobre una línea o sobre una curva de la función. Bueno, esto mediante gráficas también. Y bueno, vamos a continuar. Ya, pasamos a lo que son las curvas. Las curvas. Se llama curva parametrizada en R cubo a una aplicación Y igual a I y R cubo, ¿no? T equivalente a Y, T equivalente a Y entre T igual a X entre T, Y entre T y Z entre T. Eh, bueno, la curva parametrizada o la parametrización corresponde a lo que se llama buscar si esta es continua o diferenciable a la curva. Es decir, si esta va de un punto o va de punto en punto. Se puede decir que un arco de curva de origen YA va a un extremo YB y se dirá que la curva es cerrada, como en el principio, ¿no? Y si existen dos valores diferentes, T1, T2, tales que YT1 y YT2, se dice que T es un punto múltiple. Y se puede observar que de definición se ha dado que una curva parametrizada se da una curva paramétrica. Ya. Sea un camino regular a diferentes partes de Eres P, se define que en AB haya un campo vectorial definido y acotado sobre la gráfica C de A. La integral de línea F va a ser a lo largo representa. Y se va a definir, perdón, perdón. Ya. Y se va a definir que esta representa igual a integral de CF de X o integral de CF de C. Y se define por integral de C por igual a integral de B sub A F a T por A una dirección T igual a dt, siempre que la integral del segundo miembro en cuyo integrando denote el producto escalar de RP y exista bien como integral propia, una integral impropia. Bueno, vamos a continuar explicando. eh, un ejemplo de curva puede tener múltiples puntos, pero si viene cerrada por la fórmula de y igual a 2pi igual a r cuadrado. Entonces la gráfica, como en el principio habíamos mencionado, va a ser cerrada. Y otra curva con
múltiples puntos viene dada por y igual a 2pi igual a r cuadrado, ¿no? En donde estamos utilizando otros puntos para graficar otra curva. Bueno, en el ejemplo que... Y se utiliza la parametrización para integral y poder sacar esta curva. Ya, dada una curva cerrada plana, se puede recorrer en dos sentidos. En un plano XY se considera que se recorre en sentido positivo cuando va en sentido contrario o se recorre en sentido negativo cuando esta va a las agujas del reloj. Lo que en clases había mencionado, ¿no? Cuando no se puede, no se define hacia qué sentido va, se sobreentiende que esta va de acuerdo eh, a las agujas del reloj, ¿no? Hacia este lado. Bueno, también se habla de lo que es la región conexa. Es aquella región, bueno, es aquella región que se puede definir R3, en la cual puede reducirse a cualquier punto o cualquier curva cerrada. Bueno, también se habla de la recta tangente o la curva, en donde un punto o la curva viene dada también por una ecuación o por una fórmula, y en forma continua también viene dada por otra fórmula. Bueno, la integral de línea se puede decir que normalmente en cálculo se viene dada por un campo vectorial en el que ya hemos mencionado P o Q. En un espacio, y este tipo de integral se utiliza habitualmente por sus aplicaciones en física. Vamos a ver cuáles son las aplicaciones de las integrales. Podemos decir, o de los campos vectoriales, y podemos decir que un campo vectorial se asocia a un punto en un plano en donde el espacio de un vector o un ejemplo de un campo sería que la velocidad del viento en cada punto o con la dirección, como habíamos mencionado, ¿no? Y en cortos ejemplos se puede decir que las aplicaciones de los campos vectoriales se dan en campos gravitatorios, campos magnéticos, eléctricos, de velocidad de un fluido o de velocidades en la mecánica cuántica, ¿no? De ruedas. En los campos gravitatorios, esta se da de acuerdo a la gravitación de Newton, que establece que la fuerza gravitacional entre dos objetos de masa m1 y m2 es F igual a m1 menos m1 sobre m2 g sobre r2, donde r va a ser la distancia y los objetos de masa van a ser m1. Esto es bueno en física, ¿no? Y el campo gravitatorio tiene la propiedad de que todo vector apunta hacia un origen o hacia un sentido y tiene una magnitud en la que todos los puntos son equidistantes del origen. Bueno, pasamos a los campos eléctricos y de manera eh, resumida se puede decir que en los campos eléctricos las fuerzas eléctricas o se definen bajo una fórmula de la ley de Coulomb, en donde F va a ser a K sobre radio al cuadrado por U, o F va a ser igual a C, carga 1 carga 2 sobre, entre radio al cuadrado por U, ¿no? Y si se derivamos, vemos que un campo de fuerzas eléctrico o que un campo de fuerzas eléctricas tiene la misma forma que un campo gravitatorio, es decir, estas se asemejan porque eh, hay fuerzas eléctricas en ambos y hay un campo gravitatorio o en donde se desplaza la fuerza eléctrica. Los campos de velocidades, bueno,
En los campos de velocidades, cuando se pretende explicar su utilidad en los campos vectoriales, los campos vectoriales en los campos de velocidad, se puede decir que la velocidad pasa como un elemento de fluido por un punto del espacio y este elemento es no depende del tiempo. Es decir, se usa un campo vectorial de velocidad v, x, y, z. Entonces, este campo vectorial asigna esto a un vector, un punto o un espacio cada uno. Y estos tienen un dominio. Una línea de flujo de un campo vectorial o de velocidades marca una trayectoria seguida por partículas de fluido o moviéndose en dicho campo, de forma que los vectores que representan el campo de velocidades son tangentes a la línea de flujo. La de por medio, que las líneas es usada para mostrar el movimiento de un fluido o las líneas de flujo, así como los términos que las columnas, el aire asciende cuando son utilizadas. Y bueno, tiene demás aplicaciones, ¿no? En el área que nos rodea. Y el campo vectorial F equivalente a D equivalente a R2, donde DCR al cuadrado es igual a FXY, igual a MXY más NXYJ, se están dando valores, donde F es una letra asignada al campo vectorial y las funciones MNP o MND son funciones escalares y en campos escalares. De estas tres variables independientes, dos son de variables eh, para el caso de radio al cuadrado y el campo vectorial siempre va a ser continuo o sus componentes m, n, p siempre van a ser van a ir a un mismo sentido o una misma forma o manera y se van a hacer diferenciables con respecto a sus componentes o a los espacios que se los está dando. Bueno, mm, los campos vectoriales tienen una representación gráfica, ¿no? Que es una imagen, un conjunto de imágenes que vienen dándose por puntos que conforman rectas o diferentes figuras geométricas. Entonces, este conjunto de vectores en el plano o en el espacio es en una representación y se consideran como en en F, que depende de XY, se van a dar vectores, y estos vectores se van a dar espacios. Bueno, para concluir las aplicaciones de los campos vectoriales, se puede decir que se puede representar un campo vectorial de velocidades cuando estos tienden a parecer normales a una circunferencia con centro en el origen. Se necesita verificar y se necesita graficar estos mismos para ver si tienen un igual módulo. Y bueno, podemos también mencionar a los campos vectoriales de gradiente, que también son funciones diferenciables, que tienen dos variables, y el gradiente de f va a ser denotado por fxy, donde un vector fxy va a ser igual a integral de f respecto de integral de x, que va a dar espacios a este vector. Y si esta es una función diferenciable de tres variables o de dos variables, la gradiente f es un campo vectorial en radio al cuadrado. Bueno, esas serían lo que son las aplicaciones de los campos vectoriales, en donde podemos decir que tiene bastante eh, utilidad y uso. Y bueno, vamos a continuar. Mm,
Bueno, también podemos eh, mencionar que otra de las aplicaciones de las integrales de líneas son para hallar la longitud de una curva C. Y esta se utiliza de la forma o se utiliza la fórmula de integral C igual a eje de XY de C, tomando a f de x de Y igual a 1. Y podemos hallar la longitud de curva. Bueno, continuando, otra forma de resolución de estos ejercicios es que, bueno, vamos a explicar un ejercicio. Un momento, por favor. Un momento. Ya, ya. Bueno, vamos a ver un ejercicio eh, que estaba viéndolo por este medio. Perdón, perdón. Está acá. Eh, ¿Dónde está? Ah, no. Mm. Bueno, bueno, vamos a ver este ejemplo de acá. Ay, me estoy desesperando. En donde se va a evaluar una integral c x2 más y cuadrado de x más 2x de y de línea, en donde a lo largo de la curva C, t es igual a seno u por mayor o igual a 1 mayor o igual a pi 2. Bueno, cada término con respecto a la integral de C hay que entender lo que viene dado por xy y que xy se viene a ser, o x viene a ser una constante o y viene a ser una constante. Y que estas mismas dependen de la integral. Entonces, se puede derivar este y vamos a tener un primer producto en el cual x va a ser una constante y al integrar esta con respecto de y, nos va a quedar simplemente que la constante, o sea, la x, que ahora derivamos de este producto, va a ser una función de y la función va a pasar a ser igual o únicamente a derivarse entre la función de y o la derivada de z al cuadrado y es de 2z porque se baja el exponente y luego hay que integrar la eh, c con x2 y cuadrado y con respecto de y, de acuerdo con eh, la fórmula, cada diferencial de curva que va a tener que utilizar, tenemos que integrarla de la línea con C y vamos a trabajar sobre una línea o sobre una curva de la función. Bueno, continuando, vamos a también decir que va a haber una función de y hay que aplicar o derivarla, en este caso la 1 o pi medios porque es está sin derivarse
y luego hay que sacar un segundo factor, por lo que la u o pi sobre 2 tiene que ser igual a cero. Bueno, podemos decir que otra derivada, otra integral en el mismo punto se puede sustituir o es variable con un valor. Bueno, ¿qué más podemos explicar sobre las integrales? Es que, bueno, un momento, por favor. Que estas se calculan desde un punto y que se puede utilizar, se las puede ver de un primer caso, o de un segundo caso. También que va a haber integrales de línea en las que tengamos que despejar o poder hacer ejercicios matemáticos en donde tengamos que hacer uso del coseno, del seno, las reglas trigonométricas, ¿no? Y bueno, hasta ahí sería lo que es mi explicación. Muchas gracias. Ay, pero, eh, eh, bueno.